está José Luis Esperi. Después quiero hablar con Germán Sierra, que tiene una empresa de venta de materiales eléctricos que nos va a contar efectivamente lo que están pasando las empresas PYME en medio de esta situación de remarcaciones, faltantes y esta corrida de precios en la economía real. José Luis, gracias por atendernos como siempre. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica? Más allá de siempre cuando hablamos, yo te digo, bueno, obviamente más allá del posicionamiento político, de la oposición, vos sos un hombre de la oposición, estás construyendo la campaña para el año que viene, pero me interesa un poco tu visión desde el punto de vista económico, estando también en el Parlamento, donde conoces a todos los personajes y estás viendo un poco cómo decide y no decide la política. Vos siempre me haces la misma propuesta y yo siempre te contesto lo mismo, que yo estoy como diputado o haciendo política solo por lo que he dicho en el llano durante 30 años, así que yo no te voy a decir cosas diferentes hablando como político o hablando como economista. Porque te digo, por lo único que estoy en el Parlamento, por lo único que estoy en la política, es como consecuencia de lo que he dicho. Y lo que he dicho, evidentemente, ha tenido todo sentido común, por eso estoy donde estoy, porque el lugar me lo he ganado a pesar del sistema. Pero bueno, yendo a tu pregunta, sí, ¿cómo estás viendo esta dinámica? Yo creo que dos cosas, te diría. Uno desde lo económico y uno desde lo institucional. Porque acá lo institucional empieza a ser un factor importante. Desde lo económico, te diría, para mí, el gobierno de Alberto Fernández ha sembrado mucho viento y va a cosechar tempestades. Yo creo que Argentina va a una crisis y el hecho de que ya se ha devorado al primer ministro de Economía ya es un indicador que claramente estamos en crisis y vamos a una segunda ola de crisis que podemos discutir de qué características tendrá. Pero entre los vencimientos de deuda que tenemos de acá a fin de año, que son iguales al stock de reserva que tenés hoy, todo lo que se ha emitido de dinero, el gasto público fuera de control, lo mismo que el déficit, dudas en la segmentación tarifaria, que es lo único que está comprometido con el fondo que se iba a cumplir. Yo digo, económicamente no tengo la menor duda que la situación va a empeorar respecto de la de hoy incluso. Ahora, yo agregaría una preocupación adicional a lo económico, que es que Argentina está yendo a la octava crisis en 60 años, ningún plan económico ha terminado bien y este es el octavo que termina mal. Yo tengo una preocupación institucional, ya que ustedes estuvieron sondeando este tema recién, que yo creo que acá el kirchnerismo va por todo. Yo diría, la serruchada de piso contra Alberto Fernández me parece que puede llegar a tener como límite quedarse directamente en el poder y ahí me parece que entramos a discutir otra cosa, porque creo que el kirchnerismo, o con el kirchnerismo uno corre el riesgo de que si Cristina se sienta en el sillón de Rivadavia por la razón que sea, es difícil que lo larguen al destino venezolano. Yo ya tengo una preocupación institucional muy, muy seria con lo que está haciendo el kirchnerismo, que está desesperado porque Alberto Fernández no le ha solucionado los problemas judiciales para que Cristina no termine presa por chorra. Ahora, a ver, espera un segundito, ¿no? Porque lo que vos decís, el kirchnerismo va por todo. Hay sectores del oficialismo, tanto políticos como empresarios, que tienen una impresión que dicen, bueno, tal vez Cristina quiera gobernar directamente. Ahora, lo que me parece que por ahí entra en colisión con lo que vos decís es el tema, bueno, de el estilo Venezuela, porque recordá que cuando Cristina era presidenta, después se fue y perdieron en balotaje, no me acuerdo si por 2 puntos y demás, y se fueron de la provincia de Buenos Aires, se fueron del gobierno nacional. Lo que me quedo un poco con lo que vos decís en el corto plazo. Vos decís, acá vamos a una crisis institucional mayor que puede retroalimentar la crisis económica. Sí, yo creo que vamos a 2 crisis y las 2 se van a retroalimentar. A ver, yo quiero ver, por ejemplo, a principios de agosto, cuando se sepa la inflación de julio, que va a ser cercana al 10% o 10%, ahí vas a tener una segunda ola de crisis, no te quepa la menor duda, porque te va a explotar los reclamos sociales, los reclamos salariales, la falta de insumos va a ser creciente, vas a tener un problema con el Fondo Monetario también, con las metas de julio, agosto y septiembre, ¿no? Del tercer trimestre del año. Y la crisis política, eso va a hacer que se agudice. Al mismo tiempo, vamos a ver qué dicen Máximo Kirchner hoy y Cristina mañana, pero yo no tengo la menor duda que lo que han estado sugiriendo en los últimos días es serrucharle más el piso a Alberto Fernández todavía. ¿Y qué es lo que cambió en la dinámica? Porque nosotros hablamos 2, 3 meses atrás
y en algún momento vos me decías, bueno, sí, inflación altísima, en aquel entonces hablamos, no sé, de 65, 70, 75%, pero vos creías que con el cepo podían ir llevándola hasta las elecciones del año que viene, no para tener una economía ganadora, no para poder ganar una elección, pero para que no les estalle. ¿Qué es lo que cambió? Y no vale que me digas, bueno, pasó el trimestre de oro de ingreso de dólar y no pudieron juntar nada en la reserva. Pero ¿qué es lo que cambió en la dinámica que te hace también cambiar a vos la idea? ¿Te acordás? Yo te lo pregunté varias veces. Yo te decía, che, pero ¿te parece que, No, pero que puedan ir llevándola hasta el año que viene? No, pero yo seguro que te he dicho que una crisis antes de las elecciones del año que viene casi seguro íbamos a tener. Lo que sí no me imaginaba, y es lo que sí está en duda ahora, es la magnitud de la crisis. Yo me imaginaba una crisis, en aquel momento cuando hablábamos, una crisis al estilo 2018, 2019 con la de Macri, te explota el dólar, te saltan los precios para la elección y punto. Pero ahora me parece que lo político es lo nuevo, lo político es lo nuevo. Yo no me imaginaba este nivel de desestabilización cuando hablábamos contigo hace un par de meses o un mes, de parte del cristianismo duro o del cristianismo directamente contra Alberto Fernández. Esto claramente está en el centro de la salida de Martín Guzmán y está en el centro de por qué tenemos una ministra no solo ignota, sino que más bastante ignorante de ciertas cosas elementales de la economía como Batakis. Esto no estaba en mis cálculos cuando hablábamos hace un mes y yo te decía, vamos a una crisis, creo que es difícil evitar una crisis, pero no de una magnitud como la que hoy a lo mejor se puede larvar, que es un Rodrigazo mezclado con un salto de precios mucho mayor y con una crisis institucional en el medio, ¿no? Sí, el único elemento que es disonante respecto a las experiencias que ha tenido la Argentina en otras épocas, ya sea 75 con Rodrigazo o finales de los 80 con Alfonsín, es que hoy tenés al FMI adentro, sin soltarte la mano, ¿no? Tenés el ingreso... Sí, vamos a ver. Perdón. Vamos a ver No, pero a mí me dicen que el FMI obviamente quiere un ajuste fiscal y demás, pero no quiere ser el que gatille la crisis. Pero en última instancia... No, pero detenete en eso. Si el fondo pide ajuste fiscal, Cristina no se lo va a dar ese ajuste fiscal. Cristina tiene muchas ganas de que el acuerdo con el fondo se caiga. Si ella fue la que empujó a que su bancada en diputados no lo aprobara. El acuerdo con el fondo salió por ley, por lo que aportó Juntos por el Cambio. La bancada kirchnerista, el grueso, votó en contra o se ausentó. Así que Cristina no quiere el acuerdo con el fondo. Por eso, acá es crítico si vamos a un incumplimiento importante. Si los incumplimientos con el fondo son chiquititos, te diría el fondo, no tengo duda que va a ser la vista gorda, pero si son grandes, no puede hacer la vista gorda porque tiene 192 países, además de Argentina, adentro del Fondo Monetario, que van a decir, che, muchachos, ¿qué hacen ustedes con Argentina? No, guarda, no es tan fácil. A lo que voy, José Luis, que a diferencia de otros momentos, el fondo, como no te está prestando dólares frescos para, por ejemplo, cubrir vencimiento de deuda en dólares, por ejemplo, en el 2001, cuando el fondo le suelta la mano a Cavallo, chau, Cavallo murió porque entraba en default. No tenía forma de seguir roleando la deuda en dólares. Lo mismo en el 89, estaba sin reserva en el Banco Central, venía a ser una situación catastrófica, venía ya el peronismo para asumir el poder. No está muy diferente en ese sentido, Maxi. No está. Durante la convertibilidad, el fondo no nos prestó un mango. O sea que lo único que hizo el fondo durante la convertibilidad fue ser un auditor muy malo. No, pero te estoy hablando. Perdona, José Luis, te estoy hablando de la segunda etapa de Cavallo. Cavallo cuando vuelve con De la Rúa. Y cuando el fondo te da el mega blindaje, supuestamente, y después te puede ir desembolsando para que vos puedas cubrir los vencimientos de deuda en dólares y no caigas en default. Privados. Claro, privado. Decís vos. No. O sea, vos decís que el los fondo con De la Rúa los vencimientos de la deuda pública también. De la deuda pública. No, la deuda pública, pero con acreedores privados. Con acreedores privados en dólares. Claro, lo que quedó después en default. Dinero fresco. Lo que quedó peor. Nos estaban dando dinero fresco. Nos estaban dando dinero fresco. En un momento le dicen a Cavallo, no, así ya no más. Lo cuenta Daniel Marx. A principio de diciembre. Te dieron solo para pagarle al Fondo Monetario. Claro, ahora es solo para pagarle al Fondo Monetario y no tenés. Pero el otro tema, estamos con un mega ingreso de dólares por la cuenta comercial. Está bien, pero guarda, Maxi. Ahí yo te diría, cuidado, que los precios de los bonos hoy son precios de bonos en default. Yo no sé cuánto podés rolear de la deuda a tasas de interés que no sean alucinantes e impagables en el futuro. Guarda, No, está bien, pero lo que te digo es, la Argentina va a pagar ahora 700 millones de dólares
del cupón de la deuda reestructurada el sábado, el 9 de julio justo, pero después no tiene vencimientos relevantes hasta el 2024 y principalmente 2025. Obviamente esos bonos no es así, en Maxi, precio de default Maxi, esperá, están reflejando la idea de que va a salir una reestructuración de la deuda, pero que no va a ser hoy, Maxi, no va a ser inmediata. De acá a fin de año, Sí. de acá a fin de año vencen 46.000 millones de dólares entre capital e intereses. No, con el FMI, pero con el FMI. Está bien. No, con el FMI solo no, esperá. Con el Fondo Monetario te deben vencer nada más que 10.000 millones de dólares de acá a fin de año. El resto es entre deuda con privados, deuda en dólares, ajustable por ser, deuda en pesos no ajustable por ser. No, está bien. Tenés Club de París también. Estamos hablando cosas distintas. Estamos hablando cosas distintas. Estamos hablando de la deuda en pesos muy fuerte, que si no se refinancia, si no se puede renovar, va a correr a la brecha cambiaria. Y eso va a correr al dólar y detrás de ese dólar se dispara un proceso inflacionario todavía mayor. Está bien, ahí estamos de acuerdo. Sí. Es decir, vos decís, las circunstancias son distintas, pero ojo que hay un escenario que puede significar una espiralización de la crisis. Sí, son distintas, pero no tan diferentes. Ahora, déjame aprovechar esta oportunidad para saltar un poquito por arriba de la cantidad de árboles que estamos hablando y hablar un poco del bosque, que el bosque es la octava vez en 60 años que un plan económico termina mal, y esta octava no es cualquier octava, es el octavo plan económico que termina mal. O sea, 8 planes económicos desde principios de los 60 hasta acá, los 8 terminan mal. Arranquemos con el de Frondizi, sigamos con el plan de inflación cero de Helvar, el Numen de Batakis, sigamos con Martínez Dios, sigamos con el Austral, sigamos con la convertibilidad, con el plan de los Kirchner, con el plan de Macri y ahora el plan de Alberto Fernández. 8 planes económicos, todos terminan en crisis. Hay algo que los argentinos deberíamos identificar que está mal y que une a estos 8 planes económicos, y eso es lo que Argentina tiene que cambiar para que no haya un noveno, un décimo, un undécimo, un doceavo. Una es la apertura al comercio. Terminemos con el pescado podrido, la sustitución de importaciones, basta. 2, estamos sustituyendo importaciones, pero vivimos con permanente problema de tener dólares. No tenemos nunca dólares, pero nos pasamos sustituyendo importaciones. ¿Dónde están los dólares de la sustitución de importaciones? ¿Te das cuenta que es un camelo eso de los sectores proteccionistas? 2, este tamaño del Estado es impagable e infinanciable. Impagable porque los impuestos destruyen cualquier iniciativa privada. E infinanciable porque la cantidad de deuda que te requiere por el déficit que te queda es a la larga insostenible. Y 3, con leyes laborales de hace 80 años, ¿quién carajo va a crear empleo? Acá nadie. No hay ningún empresario que se vaya a tirar un tiro en el pie contratando gente con estas leyes laborales. Eso es lo que Argentina tiene que cambiar, que es, dicho sea de paso, lo que hacen los países donde la gente vive bien. Nosotros nunca nos va a ir bien haciendo lo que estamos haciendo, repetición continua. José Luis. Otra vez un cepo, otra vez restricción de importaciones, restricción de exportaciones, más gasto público, otro acuerdo con el Fondo Monetario. No va más todo eso. Tiremos a la basura todo lo que estamos haciendo, porque dentro del sistema que nos ha llevado hasta acá no hay solución. Te agradezco como siempre, la seguimos en otro momento. Son discusiones que tenemos hace 20, 30 años. Seguramente vamos a tener otra oportunidad de discutirlo más profundamente. Te dejo como deber que pienses por qué 8 planes económicos han fracasado de manera sistemática en Argentina. Déjame meterte simplemente el último bocadillo para que quede claro. No te voy a dejar. No, se asusta cuando dice déjame meterte el último bocadillo. No me asusto yo, no. Vos tenés en claro que la Argentina tiene que tener un banco central independiente, tiene que tener una moneda propia, tipo de cambio flexible y acumulación de reservas y demás. Lo que hacen todos los países del mundo, no esas cosas raras que se proponen por algún lado. Exactamente. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Lo común, yo creo que para sacarte 10 hay que estudiar, no hay que plagiar, y hay que copiar los países donde la gente vive bien. Exactamente. Que no hay que plagiar, digamos, los discursos de autores célebres. Plagiar. Está bien. En general. Todos ya sabemos qué es. Esper, gracias. Adeus. Muy amable. Es bravo José Luis Espert. Y están tirando en el tironeo.